Hey, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a nuestra transmisión en vivo de hoy, que estamos a sábado 22 de marzo, son las 7 de la tarde noche en punto tiempo de la Ciudad de México. Mi nombre es José Mamero y estamos listos para iniciar, arrancar con este programa del día de hoy, que mira, es un programa, es un video donde vamos a hablar de un tema realmente fuerte. Creo que a lo largo de toda la semana aquí en México, de cierta manera nos ha conmocionado a todos, pues el hallazgo y lo que se confirma como hecho a partir de, pues, este rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, muy cerquita de Tala, muy cerquita de un espacio los Huachimontones, que yo cuando vivía en Guadalajara alguna vez estuve por ahí, estuvimos visitando, pues es un paseo de fin de semana, desde luego. Y bueno, conmociona un poco lo que hemos visto, lo que ha sucedido, pero también quiero yo abordarlo desde un punto que me remonto a los orígenes de esta iniciativa, de este programa, de este proyecto donde analizamos los discursos, cómo desde la oposición y no también desde la oposición, los medios, etcétera, se abordan estos temas donde muchas veces se hace una politización intencional y no intencional, también en otros casos, porque hoy vamos a ver esto muy a detalle. He preparado algunos posts. Vamos a empezar por ver desde Twitter cómo se maneja y desde luego quiero arrancar con ver cómo lo maneja esta oposición infantiloide, estos retazos de oposición que tenemos en México, que desde luego mientras siga siendo así estas voces opositoras con este infantilismo que parecen voces opositoras a nivel secundaria, pues no va a haber un progreso desde el lado de la oposición. Pero eso también, este tipo de oposición también perjudica al gobierno, perjudica al otro lado, lo que ahora está en la presidencia, porque también digamos que lo bajan un poquito de nivel y eso es muy lamentable. Entonces me voy a hacer a un lado. Te recuerdo que estamos en vivo, entonces en el momento en el que quieras participar, pues está el chat libre y disponible para platicar y también que nos pongas tus puntos de vista y aquí te incorpores a la discusión. Entonces, quiero arrancar con esta nota, esto lo tomo del Financiero, donde dice Teuchitlán, el Auschwitz mexicano que conmovió al mundo. Y así como el Financiero, me parece que fue el diario Reforma el encargado, digamos, la punta de flecha, de darle a este hallazgo, equipararlo con un campo de exterminio, usando tal cual esa palabra y obviamente con esa definición tan fuerte, pues no nada más llama la atención aquí de manera local, sino también llama la atención a nivel internacional, desde luego con esta intercomunicación que hoy en día gente de muchos y diferentes países tiene a distancia de un clic ver qué están diciendo los diarios en cualquier otra parte del mundo. Entonces es mucho más fácil hoy en día trascender una definición tan irresponsable como esta de que lo que se halló en este rancho Izaguirre es un campo de exterminio y desde luego de inmediato ligarlo con Auschwitz y lo que sucedió en la Europa hace 80 años cuando se libraba la Segunda Guerra Mundial contra varios grupos en Europa en aquellos tiempos, donde ahí sí se trataba de un caso de exterminio. Y aquí quiero arrancar primero por decir esto. Cuando alguien define una acción de exterminio, la pregunta es, ¿qué es lo que estás exterminando?
¿Quieres hacer una fumigación para exterminar una plaga que tienes en tu casa? Ahí está bien usada la palabra porque vamos a exterminar a toda esa plaga. ¿Quieres hacer un exterminio de tal grupo étnico, racial, social? Bueno, pues eso es algo más o menos como lo que hicieron los alemanes hace 80 años, ¿no? Pero utilizar tan a la ligera esta definición, lo único que hace, desde luego, y esto es responsabilidad de los diarios que desde donde yo sé es la punta de lanza, repito, el diario Reforma, con esta ligereza y esta irresponsabilidad discursiva, equipara lo que se encuentra aquí en México, que no le vamos a restar magnitud, pero sí está en otra ala totalmente distinta a lo que es una acción de exterminio como la que han hecho gobiernos, el mejor caso desde luego, como decíamos, la Alemania de hace 80 años, pero también desde entonces y hasta la fecha en diferentes partes del mundo, en África, en Latinoamérica, en la misma Europa, en Asia, digo, por todos lados ha habido acciones de exterminio principalmente por parte de gobiernos. Entonces, aquí también es otra gran diferencia que tenemos que distinguir, que el exterminio generalmente se necesita como definición, es un gobierno que por alguna causa política, territorial, militar, lo que tú quieras, incluso ideológica, pues sale a exterminar a los comunistas, por poner un ejemplo muy fresco, y de ahí lo peligroso que son estas también, este, eh, mm, estas definiciones, estas palabras tan irresponsables que suelta personajes como Javier Milei, como el imbécil que tenemos aquí de Salinas Pliego en México, de decir los zurdos de mierda, ¿no? O sea, eh, señalando, etiquetando un sector social que además ahora en México somos mayoría, los que estamos más por un lado ideológico, político ideológico de izquierda, que ni siquiera es tan de izquierda, pero bueno, pero ya lo están etiquetando. Entonces, tenemos que ir observando ese tipo de cosas. Lo que sucedió, lo que se encuentra y lo que sucede en este rancho Izaguirre, en Jalisco, por parte del crimen organizado, no se puede definir como tal como un exterminio. Ahí lo que tenemos es desde luego un centro de adiestramiento, de operación, de ejecución, eso sí, y de desaparición de personas. Pero de una u otra definición hay bastante distancia de entrada. Pero como suena muy bien esto de campo de exterminio en México, miren lo que está haciendo el gobierno de Morena, pues se destapan todos estos irresponsables, todos estos, ¿cómo definirlos? Opositores ardidos, diría, tal vez podría caber esa definición. Y aquí un poquito de ejemplo de esta fauna que tenemos en México. Un tal Marieto Ponce dice, se encuentra en Jalisco un campo de exterminio y el gobierno de Sheinbaum limpia la evidencia y niega su existencia, así la nueva verdad histórica de Morena y su narcogobierno de mierda. Estas, estas ideas que lanzan personajes como estos, sin el menor reparo de pensar número uno en los afectados, las personas que han perdido la vida ahí y sus familiares, que son quienes son los que ahora ven esto. Bueno, tipos como este, con este tipo de discurso, lo único que quieren es lucrar de manera política. O sea, es agarrar el pretexto ideal tan extremo para atacar directamente al gobierno de Morena y en particular a la presidenta en turno, que es Claudia Sheinbaum. Este tipejo no es el único, desde luego. Otros por aquí como Mario Di Costanzo dice, dirán misa, pero los errores del campo de exterminio en México están en la prensa internacional. Claro,
Están muy contentos de que este punto, como decíamos hace ratito, se ha llevado ya a nivel mundial, como muchas notas que se dan de todos lados y por todos lados, pero bueno. Y continúa de esta, el gobierno de Claudia Sheinbaum no se va a librar, aunque la Fiscalía General de la República quiera borrar y enterrar todo. Aprovechan también parte del siguiente tema que tenemos que poner sobre la mesa, que ha sido la incapacidad de las autoridades. Pero ahorita llegamos a ese tema, ahorita vamos por allá. Sigamos viendo a estos patanes, a estos mercenarios, a estos merolicos irresponsables, súper lejos de cualquier etiqueta de periodismo profesional, como supondría ser este tal Ricardo Alemán, que sigue él en lo suyo, no le importa, dice, ja, 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 se ríe seguramente de los cuerpos que han, de las personas que han perdido la vida en este lugar de Teuchitlán y en muchísimos más que seguro hay alrededor de toda la República, en diferentes estados. Pero dice, ja, 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 les hablan. Así el impacto mediático del Rancho del Horror en Teuchitlán, Jalisco. Hoy son más de 170 notas en la prensa mexicana y dos primeras planas en los más influyentes diarios del mundo. Ja, 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 la campaña. Les da mucho gusto, les da mucho gusto. Estas personas, desde luego, lo menos, y lo han demostrado, lo han demostrado porque son gentes que han sido o afines como este pseudo periodista o los que han sido gobernantes, lo han demostrado que ellos no tienen el menor interés en el país, en la población, en que realmente haya un progreso en México, que mucha gente por necesidad no tenga que incorporarse también a estos nefastos grupos del crimen organizado. Esto a ellos no les importa. A ellos lo único que les importa es, ¿tengo o no tengo el poder? Y afortunadamente, piltrafas del periodismo, entre comillas, como Ricardo Alemán, pues desde hace ya más de 6 años ya no tiene ese gusto, ese placer de recibir pues como el chayote, ¿cómo se le llama? Y bueno, pues siguen muy enojados estos y lanzando este tipo de barbaridades discursivas. Otro por aquí, este personaje Javier Lozano dice, supieron, se enteraron, pero no hicieron nada. Javier, ¿estás hablando de García Luna, acaso? ¿Tu ex compañero de gabinete? Guardaron silencio y apostaron a que el tiempo lo borrara todo. ¿A poco empinar al narcoexpresidente AMLO ya les tronó? ¿A poco empinar al narcopresidente AMLO? Ya les tronó el asunto en las manos y la cara. Ahora pretenden esconder la verdad. ¿Es qué cara tiene un sujeto, un personaje que en realidad, así como el expresidente, el narcoexpresidente Felipe Calderón debería de ser investigado? Pues yo creo que toda la gente que estuvo en ese sexenio de una u otra forma en ese gabinete, donde pues hoy uno de sus más célebres integrantes ya está en prisión en los Estados Unidos de por vida, acusado de nexos con el narcotráfico. ¿Quién nos asegura que este tipo, Javier Lozano, no también estará involucrado? Entonces, habríamos de tomar también eso en cuenta. Otra, y vaya que si quiere desviar la atención, ¿no? Otra por aquí, Laura Zapata, dice, cuando la soberbia te hace creer intocable, pero la realidad te muerde los talones. Y repite, claro, como esta acción sistemática, ¿no? De sembrar y de engrosar los hashtags de narcopresidenta, Teuchitlán no se olvida, narcoexpresidente AMLO. Bueno, pues eso es a lo que se dedican. Ese es el nivel que tenemos de oposición, tanto que podría ser política, en el caso, por ejemplo, de Javier Lozano, como la oposición mediática. No dan para más. Y desde luego aquí replicando esta caricatura donde está un perro ahí mordiendo la caricatura de Claudia Sheinbaum que dice, no, no considero que sea mi talón. Esto tomado de una frase que mencionó en la semana
en la conferencia mañanera. Y bueno, esto me parece que esto, no sé si sea Calderón o el Chavo en Reforma, uno de esos dos. No reconozco bien esa firma. Pero bueno, se regodean con esta situación. No es de llamar demasiado la atención que obviamente al internacionalizarse este tema tan fuerte, pues lo tomen otros tipos que ni idea tienen, si no tienen idea real de lo que sucede en sus propios países, mucho menos de lo que sucede en un país como México, en un país tan complejo, y menos imberbes, mocosos como este sujeto, el tal Agustín Antonetti, que sin saber ni de lo que está hablando el tipito este, se suma a la tendencia diciendo el campo de exterminio en Teuchitlán, México, es quizás el descubrimiento más aterrador de la historia del continente. O sea, el argentinito este, el imbécil este argentinito, queriendo desviar las desapariciones y los abusos de los gobiernos militares que han tenido, entre otros, países como Argentina y que desde luego han llevado desde el ámbito político a desapariciones forzadas de los opositores. ¿Te das cuenta aquí cómo esta situación de manipular el discurso tiene sus consecuencias? Y bueno, quien haya tenido en el diario Reforma la idea de equiparar este hallazgo en Teuchitlán con un campo de exterminio y equipararlo a Auschwitz y todo eso, pues ahorita de estar muy feliz porque claro, levantaron a no nada más los imbéciles mediáticos de oposición en México, sino los imbéciles mediáticos de oposición de otros países, como es el caso de este Agustín Antonetti, o este otro que yo no lo conocía hasta que en esta semana, en la conferencia del pueblo, en uno de estos días, no sé cuál fue, lo lucieron por ahí un tal Eduardo Menoni, que pues aparece ahí con una bandera, me parece, no sé si de Venezuela o de Ecuador, pero el tipo creo que también argentino. Y bueno, pues como buen opositor de derecha, con lo mejor del arsenal que tienen, que es esta pues supuesta agresión, cual si fueran adolescentes de secundaria, ¿no? En secundaria así nos peleábamos, en secundaria pues obviamente tenemos mucho camino por desarrollar en la cuestión cognitiva, en el criterio, en la cultura en general, pero da la impresión de que esta oposición de derecha internacional se quedaron en secundaria. Y bueno, pues dice él en este tuit, ¿estás de acuerdo con que Claudia Sheinbaum es la presirvienta del narcotráfico y el crimen organizado en México? Con esta foto que colocan ahí supuestamente barriendo. Esta es la oposición y cómo ensucian, cómo empantanan la discusión y sobre todo de un punto tan serio que ahorita en un momento más ya vamos a abordar. Quiero cerrar este recorrido por Twitter con el tweet de Denise Dresser. Y aquí me va a servir también como un corte y a lo que sigue, a los siguientes puntos que quiero platicar contigo. Dice Denise Dresser, no es un tema solo de Jalisco, estoy de acuerdo. No es un tema solo de este gobierno, estoy de acuerdo. La indiferencia, la indolencia, la omisión y la complicidad gubernamental atraviesan cada sexenio desde Felipe Calderón. Yo casi estoy de acuerdo. A lo mejor yo me iría un poquito más atrás de Felipe Calderón, tal vez yo me iría hasta Salinas de Gortari, pero está bien, vamos a estar de acuerdo. Si Claudia Sheinbaum no quiere que Teuchitlán se vuelva su Ayotzinapa o su talón de Aquiles, tendrá que hacer mucho más de lo anunciado hasta ahora y no dejar toda la investigación y el manejo del caso en las cuestionables manos de Alejandro Gertz Manero.
tengo que decir que ante este tuit de Denise Dresser estoy mayoritariamente de acuerdo y me da pie a platicar otras de las cosas que te puse en la miniatura de este video y que tenemos que abordar también de manera mucho más seria, de manera mucho más responsable en este tema. Entonces, vamos a dejarlo por aquí. Te recuerdo que estamos en vivo, entonces si quieres colaborar, si quieres integrarte a la conversación, hazlo, tienes el chat ahí al alcance, escríbeme tus opiniones, que aquí las leemos y aquí podemos discutir puntos de vista de lo de este tema tan serio que estamos tratando el día de hoy. Salud. Ya vimos cómo estos medios, cómo estos tuiteros politizan la situación. Ahora, en la semana Gers Manero, la Fiscalía General de la República, en su conferencia que dio en especial, creo que fue el jueves, si no mal recuerdo, se le ocurrió la idea de decirle a los medios, vamos al rancho. ¿Por qué lo hace? A ver, ¿cuál es la razón de haber hecho esto? Desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, como estoy viendo toda la situación, el gobierno, en particular la fiscalía, aquí vamos a separar un poquito, la fiscalía se enganchó con esta exageración mediática de que estamos frente a un campo de exterminio. Es decir, estos irresponsables mediáticos opositores ya estaban dando por hecho de que aquí teníamos un Auschwitz y seguramente muchos más. Si tú que me estás viendo, me estás escuchando, alguna vez has estado en un campo de concentración de a de veras, de los que quedan hoy como museos de lo que fue la Segunda Guerra Mundial hace 80 años, Auschwitz en particular, pues obviamente tú vas ahí y encuentras hornos crematorios, encuentras las barracas donde estaban los prisioneros, encuentras los campos enrejados, todo, porque obviamente había que evitar que se escaparan. Encuentras unas barbaridades, te puedes meter ahí en estos hornos. Yo recuerdo en Auschwitz, sí, yo tuve la suerte de visitar por allá en alguna ocasión hace algunos años. Y bueno, es un museo del horror todo lo que te encuentras ahí. Cuando a nivel internacional se difunde esta mentira por parte del Reforma de que estos son campos de exterminio y esta mentira que están replicando y replicando estos merolicos opositores, imbéciles realmente, porque no cabe otra definición para estos personajes que hemos visto y varios más, no podíamos ponerlos a todos. Pues obviamente en el extranjero dicen, bueno, pues ¿qué está pasando? O sea, realmente eso es un campo de exterminio. ¿A quién están exterminando? Están exterminando tal vez a los indios de tal región, a tal comunidad. ¿Qué es lo que está pasando? Pues nada más lejos de la realidad. O sea, esa situación es muy lejana. Y la mejor idea que tuvo Gertz Manero para contrarrestar esta versión es decirles, pues vengan al rancho, vengan a ver y ahí ustedes se podrán dar cuenta si esto tiene las características de un campo de concentración con hornos crematorios y todo, como se conocen en el mundo de los recuerdos de la Alemania de hace 80 años, que de hecho Auschwitz está en lo que hoy es Polonia. Este, entonces, hacen esto con esta única intención y obviamente en un rancho donde supuestamente las autoridades, antes resguardado por la Fiscalía Estatal de Jalisco y después ya por la Fiscalía General de la República, pues obviamente ya está todo recogido. Todo lo que se encontró ahí de ropas, de zapatos, supuestamente, ya están recogidos. Todo lo que eran,
cartas por ahí que se encontraron, zapatos, prendas, mochilas, por ahí recuerdo haber visto en las manos una mochila del Partido Verde, etcétera. Cosas que incluso han servido para identificar a personas por ahí, esos zapatos eran de mi hija, esto, lo otro, ¿no? ¿Qué esperaban? Ahora paso al tema de los medios, los reporteros, porque seguí con atención por ahí, por ejemplo, pues la visita casi que en vivo de uno de los reporteros por ahí y diciendo, bueno, pero ¿qué es esto? Es que aquí no hay nada que ver y estamos aquí entrando como si fuera mucho desorden. Obviamente fueron personas de los familiares, buscadores. Bueno, terminó siendo un desorden total. Y bueno, el fin último de corroborar que efectivamente como tal no hay los campos, los hornos crematorios y no hay todos estos horrores que corresponden a la imagen que tenemos de un campo de exterminio, pues a lo mejor ahí sí se logró esa imagen y por eso Claudia Sheinbaum también decía, pues los periodistas digan lo que vieron, digan lo que encontraron. Sin embargo, y aquí sí voy al primer punto que me parece muy importante destacar, es tal la desconfianza que se tiene de las autoridades competentes, véase fiscalías, que tienen que llegar a estos extremos para contradecir mediáticamente el discurso de la oposición. Número uno, creo que eso es darle demasiada importancia al discurso opositor que habita principalmente en Twitter y que en realidad tiene un 15, máximo 20% de credibilidad a estas alturas en México. Entonces creo que eso es un error. Y por otro lado, y aquí sí ya empezar a apuntar directamente hacia la incapacidad, yo no sé si por un lado un tanto inocente de fiscalías, decir, por ejemplo, Guardia Nacional hace unos meses cuando aseguran este rancho, pues ahí te lo dejo, Fiscalía Estatal de Jalisco, tú resguardas todo esto. Y ahora nos venimos enterando que ya muchas de las cosas han desaparecido de lo que había ahí, entre otras cosas, varios vehículos, cosas elementales de investigación. Entonces digo yo, se trata de realmente incapacidad de las fiscalías, de las autoridades o de colusión. Y ahí vamos a apuntar directamente a los gobiernos. A los gobiernos, yo creo que en primera instancia los gobiernos, ya no digamos los municipales, o sea, un gobierno municipal que esté en la bolsa, coludido o incluso controlado por algún grupo criminal, me parece algo muy sensato. Vámonos a apuntar directamente a los gobiernos estatales, porque obviamente se está señalando al exgobernador Alfaro de que a lo largo, no digamos de días y semanas, no, sino por años, se tuvo señalado, se le estuvo avisando de que a lo mejor no precisamente en este rancho, en este lugar, pero sí estaba habiendo reclutamiento forzado de jóvenes, utilizando de hecho terminales de autobuses. Y bueno, ¿por qué un gobierno como el de Jalisco, que no es un gobierno cualquiera, es uno de los estados más importantes del país? Olvídate de que sea Movimiento Ciudadano, PRI, PAN o Morena, no. ¿Por qué el gobierno decide ignorarlo? ¿Por qué? Yo creo principalmente porque existe una colusión y de eso no nos debemos de sentir sorprendidos y tampoco nos debemos de otra vez regresar al campo de la politización y señalar, claro, es que es un gobierno de movimiento ciudadano. Mis amigos, yo creo, y tú dime lo que opinas al respecto, pero yo pienso que en México en varios estados, no sé si dos, tres, cinco estados, pero varios estados donde hay tanta violencia, tanta presencia del crimen organizado y ahorita de bote pronto
desde luego Jalisco, Sinaloa, Guerrero, muy probablemente, Guanajuato, no se diga, Zacatecas, muchos de estos estados por ahí, independientemente del partido, deben de estar a cierto nivel o cooptados por el crimen organizado y hablando directamente del gobernador, o de plano ya formando parte de del crimen organizado. Yo creo que el gobierno de Claudia Sheinbaum haría bien en tomar cierta distancia, porque a veces este voto de confianza que se da, por ejemplo, en el caso del gobernador de Sinaloa, yo creo que meter las manos así o meter el partido así tan al fuego por tal o cual personaje no es nada bueno y de hecho debería de ser mucho más prudente, tomar cierta distancia y finalmente, ahora sí, que todo parece indicar, ¿no? Con sus reservas, pero todo indica que tenemos un secretario de Seguridad Pública, me refiero a García Harfuch, que ahora sí es un profesional, que ahora sí es un policía profesional y que aparentemente está tomando las medidas, la investigación, la inteligencia, la acción muy en serio, pues así como se va contra un gobierno de partido opositor, llámese Movimiento Ciudadano en Jalisco o llámese Acción Nacional en Guanajuato o llámese Morena en Sinaloa, deben de guardar las precauciones. Porque está muy bien esto de decir, estamos colaborando con el gobierno estatal para resolver y atender tal problema de inseguridad, pero ¿quién realmente te está garantizando que ese gobierno, sea del partido que sea, no también está coludido? ¿Quién nos da esa garantía? Uno puede confiar, desde luego, a lo mejor confiaba, seguramente confiamos y seguimos confiando en personajes como Andrés Manuel López Obrador, de que él no se iba a corromper, de que él no iba a estar del lado del crimen organizado como sí lo estuvo Felipe Calderón. Sin embargo, las acciones, el brazo de seguridad que tenía López Obrador era muchísimo, muchísimo más frágil que el que ahora tiene Claudia Sheinbaum, porque no hay punto de comparación entre tener a una, por ejemplo, a un Durazo o a una Isela al frente de la seguridad pública, que de policías pues no tienen gran cosa, a tener un policía que incluso en la Ciudad de México ya demostró que sí puede dar resultados y que sabe del tema de la seguridad. Es que se tiene que profesionalizar también, desde luego, ese punto en particular. Y del lado de Claudia Sheinbaum, tomar distancia. Yo confío en Claudia Sheinbaum, pero no confío ni siquiera en algunas de las personalidades que tiene a su alrededor y no nos vayamos ya, por ejemplo, al grupo de Morena, por ejemplo, en el Congreso, donde tenemos personajes como Cuauhtémoc Blanco, por ejemplo, o como Yunes, por ejemplo, o como varios por ahí que sabemos, tú y yo sabemos que no son personas que inspiran en lo absoluto confianza. Bueno, incluso Monreal también lo podemos ya meter en esa bolsa. Entonces, debe de haber una estrategia, una acción y hoy en día, desde luego, y algo que nos ha dejado, por ejemplo, el conflicto en Europa entre Rusia y Ucrania, es que hoy la tecnología se ha disparado muchísimo. Entonces, hay ya tecnología disponible para, por ejemplo, un lugar como este rancho al aire libre y todo, desde la Secretaría de Seguridad Pública, con información que a lo mejor no les vas a estar compartiendo, no digas a los municipios, ni siquiera al Estado, porque no sabes si el gobernador o alguno de sus cercanos está coludido con estos grupos miserables, grupos
de delincuencia organizada y les dan el pitazo. Oye, va a haber observación satelital de tales regiones. Oye, va a haber una continua vigilancia desde drones, pero no drones como los que volamos en el parque, esos que a lo más se elevan 200, 300 metros. No, drones de vigilancia militar que ya están disponibles, ya los hay. Hay que invertir en eso, que los tipos estos, los narcos, aunque tengan sus halcones por ahí vigilando, ni siquiera se den cuenta que desde el cielo ya los están viendo y que las acciones que haga la Secretaría de Seguridad Pública sean acciones a lo mejor coordinadas con ciertos grupos por ahí policiales de confianza, pero no abiertamente, ni mucho menos con los municipales y en muchos casos ni siquiera con los estatales. Entonces, a lo que voy, ya hay los recursos, ya hay las formas, ya parece ser que hay la capacidad en el gobierno federal para ponerle un hasta aquí a estos grupos delincuenciales que mira, y ahora vamos a pasar al tema de este ridículo comunicado que dieron el supuesto cártel Jalisco Nueva Generación, estos miserables cobardes, el supuesto comunicado que dan hablando de que ellos están por el bien del pueblo y que son pueblo y queriendo deslindarse. Obviamente, nosotros como público, nosotros como espectadores, mucho o poco informados, pues cuesta mucho trabajo saber en realidad estos habrá sido un montaje del gobierno de Jalisco, un montaje de alguna fiscalía, la fiscalía, bueno, la fiscalía de Jalisco, habrán sido realmente estos tipos. Yo he escuchado las versiones de que esto no suena ni se ve como un video típico de estos grupos. Eh, en realidad estamos un poquito en la indefinición porque con tanta información y desinformación, terminamos a veces no sabiendo exactamente qué es la realidad. Pero bueno, vamos a dar por cierto que esto quiera ser un comunicado de a de veras de este grupo del Cártel Jalisco, que se hayan asustado, hayan visto lo que es, cómo mediáticamente trascendió a otras partes del mundo y dijeron, bueno, pues mejor vamos a sacar un comunicado para al menos hacer que nosotros no fuimos y no vayamos a tener peores consecuencias ahora que el gobierno de Estados Unidos ya nos ha señalado como grupos terroristas. Esa es una posibilidad. Otro tipo de deslinde realmente no se me ocurre, pero la realidad y los hechos es que estos grupos de criminales que ni siquiera son tan organizados, a veces se sobreestima las capacidades que tienen mucho armamento, eso es cierto, pero ni siquiera lo saben bien usar. Y el gobierno, obviamente, con muchos más recursos, mucho más capacitación y tecnología de punta, puede y debe ir sobre ellos, a acabar con ellos, porque esto es un cáncer que vivimos. Olvídate del tema del trasiego de drogas. No nos importa que Donald Trump solucione el problema con su población yonki, ¿no? Con su población drogadicta. Olvídate de eso. En los problemas, el cáncer que representa para nosotros en México, este reclutamiento forzado del cual hablan muchos periodistas y hay algunos relatos por ahí muy creíbles, muy sensatos, que dice uno, bueno, es que ¿cómo es posible que en este país hemos llegado a tal grado? Con estos grupos de miserables, de cobardes, que se cubren la cara, desde luego, que sin ese fusil que muestran, pues no son nadie, no son nada esa gente. Y bueno, el gobierno Claudia Sheinbaum, más allá de Gertz Manero, que ha demostrado cierta incompetencia, no ahora, sino de ya varios años, pues Claudia Sheinbaum tenga que tomar
ahora sí que cartas en el asunto, confiando en que ella, junto con elementos como García Harfuch, en quien confiamos que sea realmente un policía que esté haciendo su trabajo, tienen los recursos, tienen la posibilidad de ir directamente y evitar que se repliquen este tipo de hallazgos, este tipo de lugares, porque estamos seguros, eso sí, de que este Teuchitlán no es un caso aislado. Debe de haber este tipo de ranchos que son de adiestramiento, de operación, de ejecución. Así es como se deshacen esta gente de sus enemigos, de la gente que no quiere colaborar con ellos, y después desaparecen los cuerpos, sí, muy probablemente quemándolos ahí, no en hornos como los nazis, desde luego, pero desmembrándolas, fundiéndolos en ácidos, que inclusive en series de televisión ya está dada la receta de cómo se desaparecen cuerpos y sin el menor rasgo de humanidad, estos tipos lo hacen. Algunos forzados, otros por gusto, y esta gente debe, desde luego, terminar recluidas de por vida en las cárceles, de preferencia en Estados Unidos, que siga el gobierno de Claudia Sheinbaum mandando estos cabecillas, estos cobardes cabecillas del crimen organizado a Estados Unidos. Y bueno, los que no sean cabecillas de lo que sea, que aquí se les encarcele, pero que se les encarcele bien. Y si no, y con esto quiero cerrar nuestro video del día de hoy, aprovechando que también Nayib Bukele mete las narices y dice, pues si en El Salvador pudimos acabar con las mafias y bajar los índices de violencia a un mínimo y convertirse ahora en el país más seguro de este hemisferio, pues ¿por qué no lo pueden hacer en México? Bueno, obviamente empezar por decirle a Nayib que pues la delincuencia en su país se la puso muy fácil, ahí todos los delincuentes traen tatuado de qué grupo pertenecen y en la cara, en el cuerpo y todo, eso facilita, aunque no excluye los que seguramente son muchísimos errores de meter gente que no debería estar encarcelada, pero seguramente muy buena parte de los encarcelados están bien ahí. Y eso no lo puedes hacer en México porque si no tendríamos que meter quién sabe cuántos estados de sombrerudos botudos en este mismo costal, pues no es tan fácil, Nayib Bukele, pero yo tomo su intromisión, su metida de narices para hacer una propuesta. Vamos a los delincuentes que no se van a extraditar a Estados Unidos, habríamos de hacer un tratado ahí con El Salvador que ya se está convirtiendo en la cárcel también de los Estados Unidos, vaya, pues que se extienda un poquito más y les mandamos a los delincuentes que no se manden a Estados Unidos, se los mandamos a El Salvador y bueno, pues tratar de que sean realmente los culpables estos estos malandros, estos tipos que descuartizan, que matan, que dizque hacen el adiestramiento, estos cobardes como los que vimos en el video, como los que vimos en el video de este supuesto cártel Jalisco Nueva Generación, esos que se los manden a Nayib Bukele, a lo mejor el que lee el comunicado que se lo mandemos a Trump allá, que se quede de compañero de celda de ya varios de los que están, entre otros García Luna. Y bueno, mis amigos, pues esto es el terrible tema que quería hoy eh, tratar, platicar un poquito contigo, eh, sacar porque uno recibe tanta información de esto que también discutirlo así y platicarlo ayuda también a entender. Si tienes comentarios, déjamelos también aquí en el video, los atenderé. Y por hoy hasta aquí llegamos con el video. Muchísimas gracias. Hoy tuvimos muy poquita participación en el chat, de hecho, nula participación. Pues vamos a ver cómo seguimos y si seguimos con este
proyecto de reflexión y de comunicación de los temas que tenemos. Me despido por ahora, mi nombre es José Amero y nos veremos por aquí en nuestro siguiente video. Hasta la próxima, chao.